Ya estamos en nuestro programa Buscando la Verdad y agradecemos al Señor en primer lugar por esta nueva oportunidad de compartir su glorioso evangelio. Queremos también agradecer aquí al señor operador, ya está con nosotros Pablito. Queremos agradecer también, como siempre, a las autoridades de este municipio, allí al señor director de la emisora, Andrés Pinto, y por su intermedio a las demás autoridades. Bueno, queremos entonces también saludar a nuestros hermanos que nos sintonizan los sábados de 8 a 9 de la mañana. Estamos entonces compartiendo el mensaje de la palabra de Dios y queremos continuar en esta oportunidad con un tema, así que usted que nos sintoniza, les pido a nuestros hermanos apoyo para que podamos desarrollarlo conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Dice allí la Escritura, si alguno ministra, lo haga conforme a la palabra de Dios. Esto es muy importante, pues estamos en los últimos tiempos y el tema entonces es Jesús vuelve. Habíamos hecho una tercera parte ya hace unas semanas atrás y ahora vamos a hacer una cuarta parte. Tenemos señales, tenemos cuándo y cómo regresa. Vamos a continuar un poco con las señales, pero también le doy entonces para que usted nos envíe su WhatsApp. Allí entonces usted tiene de la emisora, más rápidamente porque tengo algunas dificultades con mi WhatsApp, pero entonces el de la emisora 414177, es conocido entonces aquí por los oyentes de esta emisora. Quiero agradecer también, antes de olvidarme, gracias Pablito, quiero agradecer aquí al señor Esteban de la Óptica Center por la calle España. Agradezco porque ha tenido una muy buena atención y me ha solucionado rápido y en forma económica y un anteojo. Así que entonces agradezco allí a Esteban. Bueno, queremos entonces, como les decía, animarles a ustedes en este tiempo. Estamos ya en 21 días de este nuevo año y la expectativa que uno puede tener es muchas veces según lo que ven nuestros ojos. Y a veces no todo lo que ven nuestros ojos es lo que existe. Por eso queremos alentarle, tal vez usted está mirando ahora de forma muy negativa por lo que le sucede a su alrededor, tal vez algún problema familiar, de salud, financiero, sentimental o cualquier otra índole. Hay una esperanza gloriosa que se llama Jesucristo. La palabra nos dice que Jesucristo es nuestra esperanza. Tal vez usted en este tiempo de tantas dificultades se olvidó un poco del Señor. Fundamentalmente va dirigido el mensaje a la iglesia, aquellos que ya invocaron el nombre del Señor, pero por alguna otra razón se han quedado. Me decía la pasada alguien que está en la obra del Señor, que en el tiempo festivo, en el tiempo de las fiestas, comúnmente dice es como que se adormecen. Por supuesto no es la voluntad del Señor, donde más deberíamos estar alerta. Decía un hermano pastor que los hermanos prácticamente, dice, cuando comienzan las fiestas ya no asisten a las reuniones, hay poco interés y eso no es bueno. Entonces le decía que nosotros, justamente a raíz de esa dificultad que habíamos visto también, le habíamos hecho en años anteriores, una semana antes de comenzar la fiesta y aún pasando las fiestas tradicionales, porque después se van agregando otras fiestas que siempre el ser humano de alguna manera se quiere alegrar, entre paréntesis, ¿no es cierto?
pero uno tiene que ver también qué es la voluntad de Dios, qué es lo que le agrada al Señor. Entonces ahí muchas veces tenemos que ir dejando algunas actividades y fiestas que quizás nos atraen, pero que es preferible buscar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, porque dice, el mundo y su deseo pasa, dice la palabra de Dios, o sea, todo lo que acontece aquí en esta tierra, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto se refiere a que en un momento tenemos que partir de esta tierra. Y bueno, quiero agradecer a todos aquellos hermanos que han estado orando por la salud de mi tío. Hemos compartido con él sus últimos días y creemos que fue la voluntad del Señor ya ponerle fin, pero lo más importante de todo, compartimos también allí a través de algunas redes sociales, que él tenía muchos amigos, muchos conocidos, algunos muy agradecidos, otros también, hay de todo, hay enemigos también, y bueno, el ser humano cometemos errores, pero creo que lo más importante es que tío tuvo la oportunidad. Falleció el día 16 de enero, mi tío, conocido como Vaca Lacur. Y como le decía, entonces la familia y sobre todo los que formamos parte de la Iglesia del Señor, creemos que Dios le dio la oportunidad de invocar su nombre en los últimos días y de escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra nos da oportunidades siempre. Somos nosotros, el Señor, y su palabra nos da muchas oportunidades, pero somos nosotros los que tenemos que decidir qué hacemos con ella. Entonces, si tomamos la voluntad, también tuve la oportunidad de intercambiar algunos comentarios allí con otro representante de otra iglesia. Y bueno, le decía que tuvo la oportunidad de recibir a Jesús en su corazón y arrepentirse de sus pecados. Entonces este hombre me decía, sacerdote me decía que bueno, que siempre él estuvo dispuesto, y le digo, pero hay algo más en la palabra de Dios que nos dice que hay que convertirse, o sea, dejar la vida que a uno le parece normal, que a uno le parece que está bien, y entrar en la voluntad de Dios. ¿Por qué estamos hablando de la voluntad de Dios? Ahora vamos a, después del tema musical, vamos a ocuparnos de la promesa de Jesús que dice que regresa, que Él vuelve. Y eso es verdad. Pero hay inclusive iglesias que transmiten un falso mensaje. Y eso asusta a la gente, eso confunde aún al pueblo cristiano. Por eso creemos en la promesa del Señor, pero hablamos entonces de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su voluntad, que ha decidido que hemos de transmitir su mensaje. Pero no lo debemos hacer de cualquier manera. En estos añitos ya, si usted quiere saber exactamente, nos llama a nuestro teléfono y podemos decirle. Dios nos dio la oportunidad de prepararnos y siempre lo vamos a seguir haciendo. Tiene que corregirnos el Señor en muchas cosas. Le decía entonces a este sacerdote que había que convertirse al Señor. Y además había que dejar la idolatría. Esto significa que si usted sigue adorando ídolos, estatuas, por supuesto va a llegar el momento, Dios le va a dar la oportunidad, pero hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse y pedir perdón a Dios, porque hay un solo camino y un solo mediador, dice la Escritura en varios pasajes. Uno de ellos es 1 Timoteo 2:5, otra es Hechos 4:12. Un solo mediador. O sea que si usted en este momento, hablando de Dios, tiene algún mediador. Yo tenía a mi abuelo. O sea, siempre me recuerdo, porque acá en esta municipalidad, en este lugar, justamente él fue intendente. Entonces, como yo me crié con él, me decían, bueno, tu abuelo ya murió, él te quería mucho, vos pedile a él, que se, bueno, al principio, por supuesto, lo hacía, desconocía la palabra de Dios.
Y luego cuando me fui dando cuenta de que si bien tenemos la esperanza de que ellos vayan hacia el cielo, porque le decía a mi tío, mira tío, le digo, en este momento los dedos acá de mi mano me sobran para decirte los que se van con el Señor en este momento. Y la mayoría se pierde por la eternidad. O sea, esto no es un juego. Algunos dicen, pero ¿cómo usted, hermano, tiene tanta paciencia? Dice, va a visitarle a los hermanos, dice, y la verdad que no crea, a veces me falta paciencia. El que realmente tiene paciencia es el Señor. Por eso vamos al hogar de los hermanos, enviamos saludos a nuestros hermanos allí entonces en el barrio San Martín, a la familia Acuña, ahí en el barrio San Francisco, a la familia Díaz, allí a nuestra hermana Zulema, a Pedrito, a José, a Susana. Estamos compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, nos animamos unos a otros. También allí a la familia Centurión, a nuestro hermano José, a la hermana Lorena, a sus hijos. Ya pronto vamos a estar nuevamente en comunión y vamos a tratar de cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Gracias, Pablito. Así que pronto, hermano José, vamos a estar nuevamente, vamos a estar en contacto como para ver qué es lo que el Señor ha revelado a mi hermano, que yo volví a Mercedes. Eso significa que algo el Señor quiere hacer también con su vida, con su familia. Bueno, vamos a un tema musical entonces, ahora sí vamos a un tema musical que queremos compartirles aquí este tema musical, entonces referido ya al tema que lo vamos a desarrollar. Este tema aquí nos dice tiempos de prueba. Los primeros tiempos del Evangelio, la iglesia de Cristo fue odiada y perseguida. En estos tiempos finales, esta iglesia no será la excepción. Al pueblo de Dios, tribulaciones llegarán. A la iglesia de Cristo aún nos matarán, perseguirán, a otros odiarán, rechazarán. Por la causa de Cristo, como desde el principio, a Él le odiaron, luego mataron, también a los suyos el mundo odiará, le matarán. Porque el siervo no es mayor que su Señor. Tiempos de aflicción llegarán al pueblo escogido, persecuciones que se acercan. A los fieles de Cristo, y esto no se predica entre la iglesia, muchos tropezarán, porque Cristo lo ha dicho en Mateo 24. Pero esforzados en oración y en ruego
Biblia escudriñar la palabra de Cristo, porque en ella Él nos enseña que debemos obrar su voluntad para así escapar. Bueno, gracias, Paulito. Allí entonces este tema musical, Tiempos de Prueba, de nuestro hermano Albeniz Madrigal. Así si usted quiere volver a escuchar este tema musical, está en nuestro canal alternativo, allí Apóstol Armando Lacour. Usted puede entonces también enviarnos un mensaje aquí de WhatsApp, 41 41 77. 41 41 77, entonces si usted quiere agendar, ya ahí también es el WhatsApp de la FM, aquí Payubre, 87.9. Y nos envía aquí un mensajito, entonces, y nos dicen, por supuesto, su nombre para poder aquí enviarles, o si algún tema musical, también con el tiempo que disponemos, vamos a compartir. Entonces, nos envía allí si nos está sintonizando. Yo sé que los hermanos allí participan, aquellos que tienen allí la posibilidad. Entonces, un mensajito y allí entonces lo vamos a estar leyendo también. Bueno, vamos entonces a ir aprovechando bien el tiempo. Estamos en 21 minutos de la hora 8. Y el tema para hoy entonces es, está relacionado justamente acá, este tema musical muy interesante aquí, este hermano Albeniz hizo un video que está relacionado con este tema y cuenta inclusive de alguien que había ido, una experiencia allí en el campo misionero, y que le habían compartido allí en la China acerca de que el Señor Jesús vendría a buscar a su pueblo, a su iglesia, y que lo llevaría en un rapto secreto antes de las tribulaciones. Bueno, por supuesto, allí la gente... Luego, cuando llegó allí los gobiernos humanos, muchas veces son opresores, hay dictaduras, hombres perversos, muchas veces también los militares ocupan el poder. Aquí en la Argentina tenemos sobrada prueba de ello, cometieron abusos. Que gracias a Dios en su tiempo la justicia argentina ha actuado como correspondía, conforme al derecho. Hoy la justicia argentina está muy cuestionada. El superior, la Corte Suprema de Justicia va a juicio político y por supuesto si encuentran las pruebas allí tendrían que ir luego a un juicio ordinario para recibir las sanciones correspondientes si han cometido delito. Creo que es lo que muchos legisladores están apuntando. Bueno, entonces, la palabra de Dios es la que usted y yo necesitamos. Imagínense, decía un presidente allí en una de las naciones más poderosas de la tierra, como es Estados Unidos, en otros tiempos, porque últimamente en general todas las naciones y en particular este país se ha alejado de los postulados y se ha alejado de la voluntad agradable y perfecta de Dios.
Y este presidente decía que es imposible gobernar una nación sin la palabra de Dios. Mire, hoy tenemos presidentes en diferentes lugares, no solamente aquí en América Latina, en Europa, o sea, ellos van y cuando van a asumir el cargo ahí tienen una Biblia, y allí, bueno, algunas otras religiones tienen otro libro, y entonces allí ellos posan su mano, hacen algunos juramentos, inclusive por la palabra de Dios. Pero en su mayoría, tristemente, tenemos que decir, y esto lo venimos repitiendo, ya vamos a entrar acá en unos 30 minutos, entramos ya en el mensaje de la palabra de Dios, así que usted esté atento y le pido sus oraciones. En general tenemos que decir entonces que las autoridades en todo el mundo, por lo general son ignorantes de la palabra de Dios. Ahora usted puede preguntarse cuál es el motivo y tendría que leer la palabra de Dios. Hay un salmo, dice: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas y van en contra del ungido de Dios? Se está refiriendo a Jesucristo. Y usted dice, pero ¿cómo, hermano, va a decir eso si ahí ellos también invocan a Dios? Si los gobernantes invocaran a Dios como dice la palabra de Dios, ellos no conocerían, no propiciarían leyes diabólicas. Ocúpese usted y haga sus comentarios. Por ejemplo, una aquí en la República Argentina que tristemente fue aprobada, el aborto. Pero ¿cómo es posible? Hasta los animales cuidan a sus crías. ¿Cómo es posible que se atente con un derecho básico, un derecho elemental que es a tener vida? Ahora usted dice, entonces, esa es una de las señales que podamos ir tocando, pero vamos a ir por la palabra. Pero lo hacemos enfoque en general así porque si usted no conoce la palabra de Dios, y bueno, usted va a decir y puede pensar, está mintiendo. ¿Cómo si ahora la mayoría de las naciones aprueban el aborto y cómo? Pero es que justamente por lo que le estoy diciendo, las autoridades, los presidentes, los legisladores, aún los jueces que ocupan los máximos cargos en las naciones se declaran ateos. Imagínense, esa es la situación que tenemos. Obviamente. Ahora, en estos días estuve mirando algunos comentarios por una red social ahí que es muy, muy utilizada justamente por las autoridades, que es el caso de Twitter, donde una jueza está severamente cuestionada ahí porque a raíz de un fallo le otorga la tenencia a 2 personas que luego se encargan de matarle a un niño. Bueno, puede decir usted, hay mucha tela para cortar allí. Y bueno, sí, podemos llamar a un modista si quiere. Pero lo cierto es que el niño está muerto. Vamos entonces a encontrarnos con la verdad del Señor. Y a propósito, entonces ahora sí, ya vamos a ir a entrar en la palabra de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración si usted allí está. En esta oportunidad estamos grabando el audio, así que si usted pues quiere el audio de nuestro programa, no estamos saliendo en vivo por YouTube. Dejamos también que se interesen un poco allí los hermanos, y entonces podemos compartirle también luego. Vamos a hacer una pequeña oración entonces en este momento para que usted pueda estar atento allí y pueda dejar, si es posible, algunas actividades o poner más fuerte la radio. Porque el mensaje de la palabra de Dios es la que todo ser humano sobre la tierra necesita. Para que nos lleguen, le decía a mi hermano, que también trabaja en la obra de Dios,
Mira, le digo, ¿por qué tío ahora a los 84 años se queja de esta manera? Porque se cumple la Escritura. Dice, para que no lleguen los días de tu vejez y digas, no tengo contentamiento. Aunque seguramente habrá vivido algunos días felices también. Pero si la palabra de Dios dice eso, ¿quién es usted para cuestionarle o para decir que no se cumple? Así que si usted llegó ahora ya a 80 años o 70, dice la Biblia que 70 es la vida del ser humano, y en lo más fuerte, o sea que tío pasó lo más fuerte, 84. Pero si usted llegó ya no sé cuántos años, pero o ya está jubilado, ya, o sea, 65 años, dedíquele un tiempo al Señor. Decía mi hermano, recorría todos los lugares, se iba a los estadios de fútbol, se iba a los autódromos, se iba a los carnavales, a todos los lugares se iba. Y un día me dijo, ¿me podés cuidar mi casa? Ni un problema. Digo, pero va a llegar un momento, le digo, en que yo, bueno, agradezco hoy al Señor porque me dio ese trabajo, estoy trabajando en custodia de casas. Le digo, va a llegar un momento que yo te voy a invitar, le digo, a un lugar donde van a tener que ir ustedes. Bueno, sí, por supuesto, me dice. Hasta que un día reconoció y dijo, pero ¿cómo es posible que yo tenga, hoy es pastor gracias al Señor? También trabaja en esta municipalidad. Pero gloria a Dios. Pero tuvo que reconocerse que necesitaba de Dios. ¿Y usted cuántos años tiene? Y diga, o también dice, bueno, soy muy joven, tengo que divertirme. Gracias, Pablito. Entonces, también hay en Eclesiastés una palabra para los jóvenes donde dice que ocupe ya el tiempo. Porque imagínense, después él llega, ya pasados los años, ya la familia, hay un montón de actividades, qué sé yo, ya no tiene, como decía mi hermano, pero reaccionó a tiempo. Gloria a Dios. Y un día, usted puede preguntar después su testimonio. Un día dijo, pero estaba yo tan ciego que casi mato a mi propio hermano. ¿Vieron que esto no es una broma? Cuando empezamos a hablar del Señor, el diablo se sintió descubierto. Pero gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Mira los lirios del campo, cómo florecen y crecen. Mira las flores del campo, cómo florecen. Aleluya. Y crecen. Uno se emociona. Se emociona porque no fue fácil, pero hoy con toda la familia le sirve al Señor. Se vistió como el lirio se viste, un Salomón que era rey. Gracias, Pablito. Disculpe, pero cuando Dios toca el corazón, nos sentimos que necesitamos de Dios y que no somos nadie sin Él. Bueno, vamos a ir ahora al mensaje de la palabra de Dios y vamos a continuar entonces con este tema. Jesús vuelve, parte 4. Luego vamos a compartirle también entonces entonces tenemos tres temas que vamos desarrollando: las señales y cuándo y cómo regresa el Señor. Entonces en esta oportunidad vamos a 2 de Pedro capítulo 3 y vamos a compartir algunos temas seguramente que nos dice aquí la palabra de Dios, y luego le vamos a ir agregando porque es necesario entonces dice allí en la carta a los hebreos que
que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Gracias, Señor. Eso está ahí en Hebreo, usted puede corroborar si quiere en el capítulo 2, ya después le puedo decir exactamente, pero justamente agradezco al Señor porque me vino esa palabra. Con más diligencia. ¿Qué quiere decir con más diligencia? Por ahí algunos nos dicen, pero tenés que ser diligente en tus asuntos, en tus actividades. Diligente en tu trabajo, diligente en tu estudio, diligente. Significa que con más dedicación. Entonces, esto generalmente causa en el ser humano, tenemos la tendencia en general a no ser constante. O sea, por eso el Señor nos habla en los evangelios, en las cartas apostólicas, nos habla de perseverar. Le contaba entonces que justamente para las fiestas que se fueron sumando, la gente tiene tendencia a dejar como tomar vacaciones en el Señor. Y Dios nos da un descanso, Él sabe en qué momento lo necesitamos, Él mismo descansó, el mismo Señor descansó, pero Él estaba atento a lo que Dios quería hacer con su vida, a lo que el Padre quería hacer con su vida. Bueno, vamos entonces ahora sí, segunda de Pedro capítulo 3, y dice, esta es, queridos hermanos, estamos en la versión Dios habla hoy. Les recomiendo, si usted quiere buscar allí, pueden encontrar, una variedad de versiones. Puede buscar allí en biblegateway.com. Bueno, entonces esta es la versión Dios habla hoy. Es más castellanizada para que solemos compartir en varias versiones, pero hoy lo vamos a hacer en esta para que usted vaya interpretando. Entonces, hay personas que escuchan por primera vez en la radio, entonces tratamos de hacerlo lo más sencillo o que se entienda el mensaje. Luego ya le solemos recomendar la revisión Reina Valera 1960. Porque por allí también, con mucha astucia, el infierno, el diablo, inclusive, si usted quiere un dato más, hoy editoriales que publicaban la palabra de Dios han sido adquiridas por satanistas. Así que mire el cuidado que hay que tener. Y entonces ellos, como siempre, actividades del diablo, ponen la parte, alguna parte de la Biblia y después lo van cambiando. Según ellos van interpretando de otra manera, pues ya sabemos de dónde viene. Entonces una de las versiones recomendables es la de 1960. Pero sobre todo el Espíritu Santo que nos guía. Dice así, esta es, queridos hermanos, la segunda carta que les escribo. O sea, estamos en la segunda carta del apóstol Pedro. Allí entonces es una carta universal. ¿Qué significa universal? Que es para todos. Entonces, y en las dos he querido, con mis consejos, dice el apóstol, hacerlos pensar rectamente. Acuérdense de lo que en otro tiempo dijeron los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador que los apóstoles le enseñaron a ustedes. Acá tengo alguna cosa que quisiera compartirles si me da la oportunidad, si me alcanza el tiempo, ¿no? Porque decía un hermano que con un solo versículo se puede predicar 1000 horas. Así que imagínense, aquí tenemos una hora. A propósito, a los hermanos que quieran colaborar, Dios mediante se está abriendo más emisoras.
vamos a hacer los enlaces necesarios y vamos a hablar también, si a usted le interesa, que se siga predicando la palabra. Porque algunos, por ejemplo, bueno, no tienen esa tarea que Dios le ha encomendado, pero si usted tiene o puede colaborar, hágalo. No se haga del desentendido o de la desentendida, porque hoy parece que hay que aclarar que es varón o mujer. Porque si usted no tiene esa tarea o Dios no le ha encomendado, es preferible que no se dedique a hacerlo. Aunque el Señor ya advirtió de los falsos ministerios, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles. Entonces algunos se incomodan bastante con este tema de los apóstoles, pero sí, acá estamos justamente en una carta apostólica. Si hay abundante falsos apóstoles y falsos profetas y falsos pastores y falsos evangelistas y falsos maestros, ¿por qué usted no cree que Dios puede levantar verdadero? Es bueno probar. Dice que había una iglesia ahí en el Apocalipsis que probaba los espíritus y se sabía si eran de Dios o no. En buena hora, es un hermoso don. Si usted no lo tiene, pídale al Señor. Deje algunas cosas, comience a orar, a ayunar y diga: Señor, quiero el discernimiento. Estoy cansado de que me mientan, estoy cansado. Hoy escucho un mensaje y me doy cuenta que no es tuyo, Señor. Me decía un hermano un día así, un poco desanimado ya, porque claro, mamó, como quien se dice, ¿no? Hablando de mamar, ¿no es cierto? Cuando un bebé está ahí con su madre y le da el alimento, ¿por qué los médicos recomiendan, bueno, los médicos de antes o los buenos médicos, porque ahora hay de todo, que la mamá le dé el pecho al niño? Y porque justamente Dios creó de esa manera y es sabia. Algunos dicen, algunos son tan incrédulos, ateos, que dicen la naturaleza. Claro, no le quiere nombrar a Dios porque el diablo no le quiere nombrar a Dios. Y hablando de no querer nombrar a Dios, escuche bien. Usted que tal vez es un abogado, usted que puede conocer ahí las leyes, yo estudié abogacía también, pero no me arrepiento de haber dejado mi carrera por la tarea que Dios me encomendó. ¿Sabe lo que va a suceder dentro de muy poco tiempo? Que ya está sucediendo. Esta es una de las señales que ya le vamos a ir adelantando. Las constituciones nacionales, o sea, de cada país, significa carta mayor. ¿Por qué se van a juzgar hoy a los jueces? Porque violaron la Constitución. Entonces, pero ¿sabe lo que va a pasar? Van a hacer a un lado y organismos internacionales van a dirigir a las naciones. Una de ellas, por ejemplo, Organización de las Naciones Unidas, la ONU y sus derivaciones. Entonces, cuando eso aparentemente ha tenido un buen propósito de origen para juntar a las naciones, pero como el diablo está sobre ellos, ¿y por qué está sobre ellos? Porque cuando usted desconoce a Dios, obviamente usted no queda en el medio. Si usted conoce a Dios y obedece, le usa al Señor. Si usted no conoce a Dios, le usa el diablo. Y usted se puede estar agarrando la cabeza ahora, pero ¿cómo me va a decir eso? Mire, decía alguien que la mayoría de los pensamientos de una persona que no tiene a Dios o que no le tiene en cuenta a Dios son, y hablamos de porcentaje, algunos dicen 90%, otros ya llegan más, son del enemigo. O sea, ¿por qué Dios nos alienta tanto a nosotros a permanecer en Dios?
porque nuestra mente también está aquí, nuestros ojos están aquí están aquí en la tierra. Entonces tenemos que permanentemente invocar a Dios para que nos libre. No, por supuesto. O si no, tendríamos que estar encerrados. Por eso es que hay algunas religiones le hacían en algunos lugares donde le encerraban a algunos ahí y se pensaban que eran más santos que otros. No, hay que salir afuera, porque allí está la tentación, allí está el enemigo, allí está el diablo, y ahí hay que derrotarlo. Pero hay que invocar a Dios. Y hay que someterse a Dios, dice la palabra de Dios. Hay gente que sin saber está sometida al diablo, así que mire qué interesante que es someterse a Dios. Claro, lo hace por ignorancia. Vamos un poquito más en la palabra entonces, porque así es que el Señor por su misericordia nos ha permitido vivir algunas cosas, y entonces tenemos que hacerlo de esta manera, y a veces no nos da el tiempo. Nos gustaría compartir también alguna noticia de actualidad para poder, a la luz de la Escritura, poder desarrollarlo. Le decía entonces que van a ir desapareciendo las constituciones, y entonces van a quedar como quien dice, como libros en desuso, o una ley que ya no tiene aplicación. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales van a ir manipulando. Otro organismo que ha ido manipulando, y piense usted, si es un legislador, piense usted, cómo se ha ido manipulando ahora leyes sanitarias, por ejemplo. Pero volvamos a nuestro asunto. Algunos se inquietan bastante con este tema. Pero nosotros los cristianos también formamos parte de la sociedad, aunque al diablo le moleste. Entonces decía aquí este apóstol, y estamos en el versículo 2. Vamos a tratar de llegar a 1 o 2 más para poder desarrollarlo, porque ya estamos en 46 minutos, según la computadora esta. Estamos en 46 minutos. Así que gracias, Pablito. Siempre queriendo saber. Bueno, estamos entonces aquí, vamos al versículo 3, dice: sobre todo tengan esto en cuenta, que en los últimos días vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos, y que en son de burla preguntará: ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Esa gente no quiere darse cuenta de que desde tiempos antiguos ya existía el cielo y también la tierra, que Dios con su palabra hizo salir del agua y los mantiene en medio del agua. También por medio del agua del diluvio fue destruido el mundo de entonces, pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y la perdición de los malos. Bueno, basta por ahora. Llegamos al versículo 7, a ver si podemos desarrollar algo. Qué tremendo, ¿no? Mire lo que vivimos aquí aquí en Corrientes, no hace mucho por los incendios. Yo me acuerdo que alguien me pasó un pequeño video sobre incendios aquí para el lado del regimiento, y aproveché para darle un mensaje de la palabra de Dios. Dice: los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. ¿Qué tal? Entonces dice, debemos aprovechar el tiempo y buscar a Dios. Entonces volvemos entonces al versículo 1. Esta es, queridos hermanos, la segunda carta que les escribo, decía el apóstol, y en las dos he querido con mis consejos hacerlos pensar rectamente. Entonces significa que el apóstol estaba preocupado. ¿Por qué? Algunos de ustedes les escuchan, pero dicen: no importa, usted cree, usted no quiere, a mí me da lo mismo, dicen algunos. Claro, si significa ello que la persona tiene libre albedrío, por supuesto, pero si acá el apóstol estaba preocupado y decía que lo quería hacer pensar rectamente, está hablando de la iglesia.
Y entonces, mire lo que dice el versículo 2. Acuérdense. Bueno, he cambiado mi anteojo, así que disculpe por ahí, pero acá, gracias a Dios, estamos viendo. Acuérdense de lo que en otro tiempo dijeron los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador que los apóstoles le enseñaron a ustedes. En este versículo 2 está referido, está hablando de dos ministerios de Efesios 4:11, los profetas y los apóstoles y profetas. Si fueron necesarios para aquel tiempo para fundar la iglesia, dígame si no van a ser necesarios para este tiempo cuando la iglesia va a ser arrebatada. Justamente ese es nuestro tema. Y hay personas que están en el ministerio, por eso hemos hecho mucho hincapié en las reuniones ministeriales, pero algunos no quieren asistir porque, claro, pertenecen a alguna denominación y esa denominación le hizo creer que ellos tienen la verdad. Qué pretensión, ¿no? Sabe que hemos compartido en otras oportunidades, pero tal vez este sea el momento de hacerlo nuevamente. Y no se preocupe usted si no llego al versículo 7, porque como le decía, un hermano dijo que por cada versículo podríamos hablar 1000 horas. Lo importante es que si usted quiere que hable palabra de Dios, y si usted quiere escuchar, si no quiere, el problema es suyo, no es mío. Pero le decía entonces que en una oportunidad el Señor, esto ocurrió en una iglesia aquí en la capital de Corrientes, acá que todavía le sirven al Señor. Seguramente muchos de ellos no conocerán esta anécdota, o mejor dicho, esta revelación del Señor, es más que una anécdota, pero tiene que ver con lo que estamos tocando ahora. Mire lo que dice el apóstol. Acuérdense de lo que en otro tiempo dijeron los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador que los apóstoles les enseñaron. O sea, ellos enseñaron, por supuesto, inspirado por el Espíritu de Dios. Y hoy no estamos haciendo nuevos mandamientos. Lo que estamos haciendo es ratificando la enseñanza que Dios ha dado. Por eso es que generalmente un apóstol tiene comunión con un profeta para que ambos puedan, porque son el fundamento de la iglesia. En la misericordia de Dios, Dios va a preparar eso. Yo tuve en otros tiempos, tristemente, algunos profetas del Señor han dejado hasta de congregarse. Imagínense, un profeta del Señor sin congregarse. Pero dice entonces que le decía que Dios reveló en una iglesia aquí en la capital de Corrientes. Alguien se había convertido y se asistía, una hermana y otra hermana más, una anciana, ya hace más tiempo estaba en la iglesia. Entonces está más joven, o sea que esto es lo maravilloso de Dios. Si usted comienza hoy a buscar de Dios y a asistir, Dios puede comenzar a revelarle cosas extraordinarias, gloriosas. Y entonces eso es lo que sucedió con esta hermana nueva en el Señor. No sé la edad, pero nueva en el sentido de que recién había comenzado los caminos del Señor. Y entonces Dios le muestra, y ella iba caminando, ahí por la avenida 3 de Abril, está esta iglesia, se llama Filadelfia. Entonces, que significa también algo muy lindo, ¿no? Que significa fiel al Señor, a sus mandamientos. Pero a veces uno encuentra una iglesia con el nombre de Filadelfia arriba, pero entra adentro y no es Filadelfia. Pero volvamos entonces aquí en la revelación.
esta hermana sueña que ella se iba a la reunión, y creo que con esta revelación ya vamos a terminar por hoy, porque estamos en 53 minutos de la hora 8, así que ya vamos a ir. Pero voy a tratar de sintetizarle esta revelación para que usted se dé cuenta de lo importante que son los ministerios. Esta hermana sueña que iba en camino hacia la congregación, pero antes de llegar un hombre le pregunta y le dice: ¿así que vos te vas también a la casa de los loros? Por supuesto, en el sueño esta hermana le mira y quedó media sorprendida y hasta preocupada, ¿no es cierto? Pero efectivamente, ahora que le cuento de nuevo esta revelación en vivo, el Señor me da algunas cosas más, pero no sé si en esta oportunidad le voy a poder compartir. Resulta que ella va y entra ahí a la casa de oración y mira hacia la plataforma donde se ponen allí los que exponen la palabra de Dios, y ciertamente había loros. Y la mayoría de los loros que estaban arriba en la plataforma eran verdes. Y había un loro de color amarillo, uno o dos, no recuerdo exactamente ahora, pero después había una persona allí, un ser humano, allí, vestido, un hombre allí de blanco. Bueno, ella va muy preocupada y le cuenta a la hermana anciana que la había llevado y le dice: mire, hermana, dice, yo no sé qué hacer, dice, porque tuve este sueño, dice, un hombre me dijo a mí, así que vos también te vas a la casa de los loros. Y la hermana le dice: sí, hermana, vamos a orar al Señor. Siga yendo porque es la casa del Señor. Ahora yo le voy a preguntar al Señor qué significa esa revelación. Hay un video que hemos compartido allí en el canal Unidos para la Salvación y que lleva este título, si usted quiere entender un poco más este tema, porque ahora no nos alcanza el tiempo. Y el título que le hemos puesto es: los loros no sirven para el ministerio. Ahí mi hijo David, que agradezco al Señor, entonces me ha hecho ahí, ha puesto un lorito ahí en la imagen del video. Entonces, ¿qué significa esto? Que tristemente la mayoría de los que exponen la palabra de Dios hacen como los loros. O sea, un loro es un animalito que tiene una capacidad como para emitir sonido similar a la voz humana. Hay algunos que se dedican así a imitar a otro y es tremendo cómo tiene esa capacidad, porque yo no recuerdo en el momento, pero hay radios que tienen eso, que hacen imitación de voz, algunas así, y salen perfectos. Eso lo hace el hombre. Pero en este caso el loro. ¿Por qué Dios mostró por los loros? Y porque los loros repiten únicamente lo que su dueño le enseña. Aquí vamos a retomar un poquito antes de terminar, pues ya nos queda menos. Entonces, hay denominaciones que repiten como loros lo que le han enseñado allí sus instituciones. Pero muchas no están basadas en la palabra de Dios. Así que es tiempo, hermano querido, que volvamos a la Escritura. Si usted no tiene internet, no se preocupe, vaya, cómprese una Biblia o vaya y pida prestado, Dios le va a regalar una Biblia. Me contaba un hermano que no sé de dónde le regalaron una Biblia de estudio. Y ahí se empezó a dedicar a él a estudiar y gloria a Dios, es un siervo de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Estas personas, en vez de ir a la palabra de Dios, ellos repiten lo que supuestamente el seminario le enseñó, pero que no está basado en la palabra de Dios. La mayoría eran loros verdes. Ahora había un loro uno o dos loros amarillos. Significa que tenían más años, pero igual seguían siendo loros.
Hay gente que uno los escucha hablar los mismos temas de hace 20, 30, 40 años, 50 años. Pero es un loro. Uno no sabe a veces cómo hablarle porque también son orgullosos. Pero no importa, Dios hará su tarea. Bueno, y estaba así una persona vestida de blanco, ese sí es un ministro de Dios, este ministro de Dios estaba allí. Vamos a terminar entonces porque ya hay movimiento del otro programa siguiente, así que vamos a hacer una pequeña oración, ya vamos terminando. Usted allí se estuvo escuchando ahora esta sencilla oración. Amado y soberano Dios, gracias Señor por este día, gracias por tu misericordia, perdóname Señor por el tiempo que he desperdiciado. Hoy escucho tu palabra y reconozco que te necesito. Ayúdame Señor a aprovechar bien el tiempo sabiendo que los días son malos. Acepto a Jesús como el único y suficiente Salvador de mi alma. Gracias, ayúdame Señor. Amén y amén. Busca el